Cada uno de nosotros es libre de tener las opiniones que quiera. ¿Es así? Sí. Todos somos libres de tener opiniones y de hecho todos opinamos. Pero ustedes se dan cuenta de que muchas veces nosotros opinamos con respecto a las personas. No le voy a preguntar directamente a cada uno de nosotros qué es lo que piensa, por ejemplo, de Joe Biden o de Donald Trump. Vamos a tener comentarios, porque son figuras públicas, me estoy refiriendo a ellos porque son figuras públicas. Cada uno de nosotros tiene su opinión y en algunas ocasiones podemos encontrarnos en una conversación donde uno opine de una manera y otro opine de otra. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo es que dos personas pueden ver lo mismo y llegar a conclusiones diferentes? Pero muchas veces sucede así. Ahora, hay algunas opiniones nuestras que son tremendamente importantes. Y una en particular que vamos a tener que tener muy, pero muy en cuenta. Y es más, nosotros mismos vamos a poder ayudar a otros a llegar a buenas opiniones si nosotros les compartimos claramente una opinión que vale la pena ser escuchada. Así que tengamos en cuenta eso para que nosotros pensemos bien en esto. ¿Qué piensan ustedes acerca de Jesús? Oigan, estamos en la iglesia. Ustedes de Jesús me van a decir que es lo máximo, ¿verdad? Espero que no sea solo cuando estamos aquí en la reunión, ¿verdad? Espero que cada uno de nosotros pueda manifestar su buena opinión de Jesús en todas partes. Donde quiera que vaya, donde quiera que estemos, tenemos que ser capaces de hablar bien del Señor. Pero ustedes se han dado cuenta que hay otras personas a su alrededor que piensan diferente y que tal vez no tienen tan claro como ustedes el concepto de quién es Jesús. En la vida hay muchas, pero muchas preguntas para responder. Pero yo les voy a compartir hoy cuál es la pregunta más importante que tenemos que responder cada uno de nosotros y cada persona con la que nosotros tratamos. De hecho, es una pregunta que todos respondemos de alguna manera, pero que no siempre nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo quiero compartir con ustedes este texto que vamos a leer de la palabra del Señor. Y hoy estamos empezando un tema nuevo. Hemos estado hablando de Dios particularmente, y una de las cosas que hemos señalado es que no hay nadie ni nada que se parezca a Dios. O sea, Dios es inigualable y la Biblia abunda de esta revelación de que nadie hay como tú, Señor. No hay nadie como nuestro Dios. Bueno, hoy vamos a pasar un poco la página y vamos a entrar en otro tema de la palabra y vamos a ver si nosotros podemos aprender de esto. Lo que les voy a leer está escrito en el Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 16, y en principio vamos a leer los versículos 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Yo sé que muchos de ustedes conocen bien este pasaje y ya hemos hablado incluso a veces de los puntos discutibles o cómo uno y otro interpreta este mismo pasaje. Pero vamos a utilizar este pasaje para empezar a hablar de un elemento teológico, un concepto teológico. Esto es lo que los cristianos llamamos cristología, o la teología acerca del Salvador, la teología acerca de Cristo. Y aquí es donde llegamos a la pregunta más importante. La pregunta que cada ser humano tiene que responder y que de hecho está respondiendo de una u otra manera. Pero la pregunta más importante de todas no es si nos va a gobernar la inteligencia artificial o no. La pregunta más importante no es si en nuestro ADN tenemos características de los simios. Esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es: ¿quién es Jesús? Y si ustedes primero responden a esa pregunta y la responden correctamente, le están haciendo un inmenso favor a su alma. Ustedes tienen que saber quién es Jesús. Porque Jesús quiere que ustedes sepan quién es Él y que lo sepan bien. Pero no todas las personas tienen los mismos conceptos, y es en este pasaje donde se descubre eso. Jesús tuvo muchos momentos a lo largo de su ministerio donde Él estuvo tremendamente rodeado de gente, y nosotros sabemos que Él dio muchos discursos abiertos a las multitudes, pero aquí Él es como que tomó a su grupito de personas, es como si nos hubiera tomado a nosotros, a los más cercanos, y con ellos tuvo esta conversación en particular. Ahora, yo quisiera que ustedes pudieran imaginarse tener esta conversación personal con Jesús, que podamos hablar con Él, y ustedes se dieron cuenta que Jesús no está solo para escucharnos hablar a nosotros, ¿no? Jesús tiene mucho que decir también. Y en ocasiones Jesús va a tener preguntas para hacernos a nosotros. Lo interesante de la pregunta de Jesús es que Jesús no pregunta para enterarse, porque Jesús ya sabe. Pero Él pregunta para que nosotros nos enteremos, para que nosotros tomemos conciencia de las cosas. Y entonces, ¿ustedes se creen que Jesús, cuando le hizo estas preguntas a los discípulos, Él ya no conocía las respuestas? Ya las conocía todas. Pero Él quería que ellos llegaran a conclusiones y que ellos entendieran por sí mismos y que ellos fueran capaces de expresar la respuesta a la pregunta más importante. Y aquí está Jesús con sus discípulos, enfrentándolos cara a cara para hacerles la pregunta más importante. Pero miren cómo empieza el Señor. Ellos están allí en la región de Cesarea de Filipo, y entonces les preguntan a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos ya sabían que cuando Él hablaba del Hijo del Hombre se refería a sí mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo?, estuvo preguntando Jesús. Y ellos habían estado conversando con la gente. Muchas veces ellos habían estado en relación con personas, y entonces sí, conocían las opiniones de la gente. Aquí viene lo de las opiniones. Cada uno tenía una opinión acerca de Jesús. Y entonces le dicen: bueno, sí, Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Se acuerdan lo que le había pasado a Juan el Bautista, verdad? Había perdido la cabeza, ¿no? Pero no que se había vuelto loco, realmente le habían cortado la cabeza. Estaba muerto. Sin embargo, algunos decían: no, es él, es Juan el Bautista.
Otros decían, no, pero él es Elías. Y en esto hay una doble referencia. Una es el profeta Elías, que había muerto hacía muchísimos años y que algunos podían decir, miren, acá está vivo el profeta Elías. El profeta Elías en realidad no experimentó la muerte como todos los demás, sino que fue traspuesto. Entonces algunos decían, tal vez sigue caminando por la tierra y aquí está. Y lo otro es que Elías había anunciado que Dios iba a levantar un profeta como él. Entonces algunos decían que él podía ser el cumplimiento de aquella promesa. Por eso lo identificaban con Elías. Y algunos decían que, bueno, que sería Jeremías. Hemos hablado acerca de Jeremías últimamente. ¿Y cómo le llamamos a Jeremías? El profeta llorón. Pero por las características de cómo enseñaba Jesús, lo identificaban con un profeta. Y esto era bastante importante porque en la época de Jesús era la época de los rabinos. En esa época había personas que se levantaban dentro del pueblo de Israel para enseñar la palabra del Señor y su interpretación. Y entonces eran conocidos como rabinos y cada uno tenía su rabino favorito y podían tener cierta popularidad de estos rabinos. Pero fíjense que la gente alrededor de Jesús no identificaba a Jesús como un rabino más. No era un maestro más, sino que lo identificaban como algo superior. Este ya es más que un rabino, es un profeta, ¿verdad? Tenían un concepto alto de él. Ahora, esto nos tiene que llevar a nosotros a cuestionarnos con respecto a la gente que vive a nuestro alrededor. Ustedes tratan con personas. Hay vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares, conocidos. Y hoy en día nosotros estamos conectados no solo con aquellos con los que interactuamos físicamente, sino que interactuamos con muchas personas a distancia. Agarramos el teléfono, hablamos, nos mandamos textos, nos unimos en el grupito de WhatsApp con la familia, con los amigos y estamos conectados. Y de alguna manera, aunque no siempre tratemos el tema de Jesús, estoy seguro de que tú sabes o tú tienes una idea bastante clara de qué es lo que piensan las personas a tu alrededor acerca de Jesús. Sin que siquiera les hayas preguntado, tal vez te has dado cuenta qué es lo que piensa uno u otro. Estuve investigando esta semana un poco y miré en Wikipedia. Ustedes conocen Wikipedia, es esa especie de enciclopedia global donde se han ido acumulando un montón de conocimientos y cosas. Y yo busqué a Jesús en Wikipedia. A ver qué opina Wikipedia acerca de Jesús. Dice, predicador judío del siglo I y principal figura del cristianismo. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo, simplemente Jesús, que vivió en el reino de Judea, Imperio Romano, entre el 4 a.C., en Jerusalén, la provincia de Judea, el Imperio Romano, hasta el año 30 o el año 33 después de Cristo. Fue un predicador y líder religioso judío. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. Desde el siglo XX hasta la actualidad, me parece mentira estar hablando del siglo XX, el pasado, disculpen los más jóvenes que nacieron en el siglo XXI. Desde el siglo XX hasta la actualidad, la mayoría de los historiadores que estudiaron la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús, según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en la lectura crítica de los textos sobre su persona. Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y murió crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. No voy a leer más para no hacerlo más extenso esto. Pero este es el concepto enciclopédico, el concepto culto acerca de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo?, diría Jesús. Nosotros podemos decirle, bueno, señor, Wikipedia acá dice que
que Jesús, que tú eres un predicador judío del siglo I, principal figura del cristianismo. Eso dice Wikipedia. ¿Estará acertado Wikipedia? Bueno, algo interesante que dice Wikipedia es que los historiadores, cuando empiezan la recopilación de la Edad Antigua, que es el período histórico en el que vivió Jesús en su ministerio, donde Jesús ejerció su ministerio, ellos reconocen la autenticidad histórica de Jesús. Nadie niega que Jesús pisó Medio Oriente, que Jesús estuvo en la zona de Galilea, que Jesús estuvo en Jerusalén. Nadie lo niega, los historiadores lo afirman. Así como afirman que existió Hitler, así como afirman que existió Newton, así como afirman que existió Sigmund Freud, ellos afirman que Jesús auténticamente estuvo allí. Ahora, de allí en adelante surgen las opiniones. Y las personas que tú conoces, los que están a tu alrededor, tienen diversas opiniones acerca de Jesús. Muchos de ellos no vinieron hoy al servicio. ¿Por qué? Bueno, porque consideran que esto no es parte como no es algo importante para su vida. Consideran que en este momento tenían cosas más importantes para hacer. Y nosotros hemos considerado que era más importante que nosotros estemos en la presencia del Señor, que le cantemos estas canciones, que le adoremos. Nosotros hemos considerado a Jesús en una óptica diferente que ellos. Fíjense que a Jesús le importaba lo que los discípulos estaban conversando con sus vecinos, con sus amigos, con sus conocidos, en cuanto a su persona. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Tú te has puesto a pensar en lo que piensan otros? Hay algunas personas con las que tú prefieres no sacar el tema de Jesús porque sabes que vas a chocar. Y o tú o ellos, o tú o la otra persona van a querer dejar la conversación en cuanto surja el tema. ¿Por qué? Porque opinan diferente. Hay personas que te van a decir, oye, tú no vayas a la iglesia, que son todos unos asaltantes que se quieren quedar con tu dinero nada más y que no les importa nada, y te dan un discurso ahí. Cada uno tiene su opinión, ¿verdad? Ahora, el problema es que en esa opinión, a veces de la iglesia, a veces de lo que hacemos aquí sin saber, opinan. El problema es que también allí entra su opinión acerca del propio Jesús. Y están dejando de entregarle a Jesús la importancia que Él realmente tiene. ¿Sabes? A Jesús le importa lo que aquellos que viven a tu alrededor piensan acerca de Él. Él quiere interesarse por esas personas que están a tu alrededor. Por eso es que Jesús le preguntó a sus discípulos. Y por eso es que yo creo que Jesús quiere que nosotros consideremos a esas personas y a lo que piensan. Ahora, la pregunta acerca de quién es Jesús, lo quiero decir y quisiera que tú lo recuerdes para siempre. La pregunta acerca de quién es Jesús es la pregunta más importante. Por eso es que Jesús primero le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le responden, y luego la respuesta dice, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora, tómalo personal. Imagina otra vez, tener esta conversación con el Señor y que el Señor en una conversación personal te motive a pensar. A ver, piensa. ¿Qué piensa la gente que tú conoces acerca de mí? Y tú les puedes responder, bueno, algunos no te dan mucha importancia, Señor. Algunos piensan que son puras fábulas, hay algunos que piensan que es puro negocio. Podemos contarle las opiniones, pero entonces el Señor te va a mirar a los ojos y te va a decir, ¿y tú? ¿Quién piensas que soy yo?
Y ahí, no sé si, porque yo me he imaginado esto y me imagino tener esta conversación personal con el Señor, se me eriza toda la piel cuando el Señor me mira y me dice, ¿y tú? ¿Quién piensas que soy yo? ¿Sabes? De tu respuesta a esa pregunta depende tu salvación. Nosotros podemos pensar que Jesús ha sido un gran maestro. Miren, estábamos analizando con los pastores de aquí de la iglesia esta semana algunas de estas cosas y estábamos mirando algunas encuestas que se han hecho entre personas y el concepto que las personas tienen en general de Jesús, personas de iglesia, personas que asisten a iglesia. Hay muchas personas que piensan que Jesús fue un ser creado. Déjenme adelantarles que eso no es lo que revela la palabra del Señor. Y lo vamos a seguir analizando este mes. Hay personas que piensan que Jesús, durante su ministerio, durante el periodo ese entre el año -4 y el año 30, que Él pecó como pecamos todos. Eso no es lo que revela la palabra del Señor tampoco. Y lo vamos a seguir analizando, como les digo. Pero hay personas de iglesia, personas como tú y yo, que asistimos a la reunión, que escuchamos los mensajes, que muchas veces no llegan a tener un concepto completo, bíblico y sano acerca de quién es Jesús. Por eso es tremendamente importante que Jesús venga y te pregunte directamente. Y tú, personalmente, tú, ¿quién dices que soy yo? En tu corazón tendrías que estar respondiendo. Algo en tu corazón tendría que estar gritando. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en aquella ocasión? Hubo uno, el más aventado, no sé cómo llamarle, el más audaz de todos los discípulos, el que para bien o para mal siempre respondía primero que todos los otros. Aquí entre nosotros hay algunos así. Déjenme decirles, yo ya los conozco. No voy a decir nombres, pero hay algunos que responden antes que los demás. Pero el que respondía primero respondió. Y el Señor le dio una calificación a su respuesta. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo Simón Pedro? Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta cuestión de la identidad de Jesús es lo más importante de la vida. Más importante de lo que vas a comer dentro de un rato es que sepas quién es Jesús. Más importante que cuánto vas a ganar el mes que viene es quién es realmente Jesús. Ahora, presten atención, porque la pregunta de quién es Jesús es una pregunta que, como Jesús lo hace aquí, tiene que ser respondida personalmente. O sea, no es ni tu hermano, ni tu tío, ni tu papá, ni tu mamá, ni la autoridad más grande, la universidad más grande. Esta es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder personalmente. Por eso Jesús los llevó de pensar, bueno, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan los otros? A pensarlo personalmente. ¿Y ustedes? Nos está enfrentando directamente. ¿Y tú? ¿Quién dice que soy yo? Simón, aquello había estado viviendo en el interior del corazón de Simón y no lo aguantó. Cuando Jesús hizo esa pregunta, lo tuvo que largar. Y lo dijo, y dijo lo que pocos judíos serían capaces de decir hasta el día de hoy. Simón dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Dijo las dos cosas. Cuando dijo, tú eres el Cristo, lo que estaba diciendo era, tú eres el cumplimiento de las promesas de Dios
de todas las promesas que encontramos en la Biblia desde Abraham en adelante. Tú eres el cumplimiento de todas esas promesas de Dios. Tú eres aquel que hemos estado esperando. Tú eres aquel que tiene la capacidad de salvar. Él quiso decir eso cuando dijo, tú eres el Cristo. Él quiso decir, tú no eres un maestro más. Él quiso decir, tú no eres un profesor que vino aquí a enseñar porque leyó muchos libros. Él quiso decir que Jesús es diferente. ¿Has reconocido tú que Jesús es el Cristo? ¿Has reconocido que Jesús es mucho más que cualquier otro maestro que haya escrito libros o que haya hablado a lo largo de toda la historia? ¿Has reconocido tú que Jesús es el centro de la historia, el personaje más importante? No solo de la historia, sino de tu historia personalmente. Simón Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y con esto, de acuerdo a la teología judía, él lo estaba identificando con el mismo Dios. El Hijo de Dios es Dios. Tú eres Dios. Y estaba diciendo la verdad. Luego nosotros, de acuerdo a los evangelios, se recopila la información de que él fue engendrado milagrosamente, que María lo tuvo sin intervención de la célula masculina y la célula femenina. Sí hubo célula femenina, pero no hubo fecundación como ocurre en el nacimiento de cada uno de nosotros. Él es efectivamente Hijo de Dios, enteramente Dios, así como fue enteramente humano a lo largo de su ministerio. El hecho es que esta pregunta, que tiene que ser respondida personalmente, nosotros tenemos que saber que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Lo tienes bien claro? ¿Tienes claro que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tienes claro que Jesús tiene toda la autoridad, que Jesús tiene todo el poder, que Jesús es aquel al que nosotros le cantamos? ¿Vieron que cantamos canciones acerca de Jesús hoy? Dijimos que Él es el pan de vida, dijimos que Él es el gran yo soy, porque justamente queremos identificarnos con la revelación que Jesús da acerca de sí mismo. Ahora, presten atención a algo que es bien importante. Saber quién es Jesús, efectivamente, sin lugar a dudas, es algo que uno solamente recibe por medio de una revelación de Dios. Cuando Simón Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a pensar en eso por un momento. Simón, no te lo reveló carne ni sangre. Carne y sangre son personas de carne y hueso. Esto no fue que vino Juan y te dijo, mira que yo ya averigüé, ese que está ahí es el Cristo, es el Hijo de Dios. No fue que se lo dijo algún ser humano, algún rabino vino y le dijo, mira, yo he descubierto que de acuerdo a... No fue que él lo aprendió en algún libro. Tal vez Simón no se había dado cuenta, pero Jesús le estaba diciendo una tremenda verdad. Simón, ¿sabes? Eres bienaventurado. No todas las personas tienen lo que tienes tú. ¿Por qué? Porque has recibido una revelación del Padre. El Padre te ha revelado quién soy yo. Eso que dijo Simón, eso que como yo digo, para mí que Simón lo tenía ahí adentro y cuando Jesús hizo esa pregunta, simplemente salió a que yo al fin alguien lo pregunta, tengo que decirlo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le dijo Jesús, te lo reveló el Padre. Eres bienaventurado, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo me lo imagino a Simón Pedro un poco confundido. ¿Dios me reveló eso? ¿Cuándo fue
fue que Dios me habló así? Porque nosotros a veces imaginamos que para que haya una revelación de Dios, tenemos, no sé, la tierra tiene que temblar, tiene que haber una voz potente. Y, escucha, la revelación de Dios muchas veces va a tocar tu corazón en lo más profundo. La revelación de Dios muchas veces va a agitar tus pensamientos. La revelación de Dios te va a llevar a pensar de otra manera que no habías pensado antes. Y eso fue lo que pasó con Simón. Él, cuando trató con Jesús, él estuvo dispuesto a dejarlo todo porque se dio cuenta que aquel no era un ser humano común y corriente. Pero no fue que solamente, bueno, él es diferente. No. Él supo que aquel era el Hijo de Dios. Esa opinión, vamos a llamarlo así, no se llega a esa opinión a menos que haya una revelación de Dios. Entonces yo quiero decirte que si tú realmente has llegado al conocimiento, al entendimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, déjame decirte que no te lo reveló carne ni sangre, a ti tampoco. Dios el Padre ha estado tocando tu corazón. Tal vez no te diste cuenta cómo ni cuándo, tal vez no te diste cuenta de qué manera su Espíritu Santo estuvo obrando en tu vida para que tú entendieras esto, pero el Señor estuvo obrando en tu vida para que tú entiendas quién es el Hijo, quién es Jesús. Aquellos que creemos para vida eterna, aquellos que recibimos la salvación eterna por medio de Jesús, recibimos del Padre esta revelación de quién es Jesús. Y quien no la recibe, no tiene la salvación que el Señor prometió para nosotros. Ahora, ustedes se dieron cuenta que cuando Jesús dice estas cosas, le dice a Simón Pedro, Dios te ha revelado esto. Viene con estas palabras que a veces nos parecen un poco confusas y que, ¿por qué tuvo que hablar de esto cuando estaban hablando de su identidad? Miren, dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ustedes conocen este pasaje, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han estado involucrados con la Iglesia Católica, pero este es el pasaje en el que se asume que Jesús estaba declarando a Simón Pedro como el primer papa y que estaba haciendo una relación allí que la roca sobre la que edificará su iglesia, y Jesús no está diciendo eso. La roca sobre la que Jesús edifica su iglesia es esta declaración de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, aquel que el Padre prometió. Esa es la roca sobre la que el Señor edifica su iglesia. Ahora, fíjense qué interesante, están hablando de quién es Jesús y Jesús inmediatamente conecta su identidad con la iglesia. Yo conozco muchas personas, tal vez ustedes también conozcan algunos, que van a decir, bueno, yo tengo mis creencias, yo creo, hasta te van a decir, yo creo en Jesús, pero para mí no es importante ir a la iglesia. De acuerdo a esto que dice Jesús, la iglesia es justamente la obra de sus manos. La iglesia es aquello que el propio Señor está edificando. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo quiero ser parte de todo lo que sea de Jesús. Y si esta iglesia es su iglesia, yo quiero ser parte de su iglesia. ¿Y tú? Yo creo que el Señor quiere que nosotros seamos parte de aquello que Él está edificando. Y miren qué interesante, Él conecta inmediatamente el asunto de su identidad, el hecho de que Él es el Hijo de Dios, con la iglesia que Él está desarrollando. En aquel tiempo, Él estaba edificando su iglesia
en este tiempo, Él sigue edificando su iglesia hasta que regrese. Y cuando regrese, va a venir a buscar a su iglesia. Así que si encuentras a una de estas personas que te dice que creen, pero que la iglesia no es importante, tal vez le puedas traer a este pasaje de la Biblia y decirle, pero mira, Jesús está edificando hasta el día de hoy su iglesia. Jesús podría haber dicho en aquel día, muy bien, Dios te reveló que yo soy su hijo, qué bueno, todos los que creen esto tienen la salvación. Y podría haber terminado allí. Pero no, Jesús tuvo que hablar de la iglesia, porque Él quiere que tú seas parte de su proyecto. Él quiere que tú seas parte de la iglesia. Y esto de que nosotros nos juntemos, que le adoremos juntos, que le busquemos juntos, es parte de su obra. Y la iglesia es tan poderosa que Jesús dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. No dijo que no va a haber oposición para la iglesia, al contrario. La iglesia de Jesucristo es tal vez la entidad que más rechazo ha recibido a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy, estaba leyendo en dónde era, en qué parte de México, han cerrado como 100 iglesias por cuestiones de seguridad. Hasta el día de hoy. Y no estamos hablando del Nepal, no estamos hablando de Corea del Norte, no estamos hablando de algún país remoto en África, estamos hablando de México, aquí nomás. Y la iglesia sigue siendo perseguida. Las puertas del Hades, dijo Jesús, van a intentar destruirla la iglesia, pero no van a poder. No van a prevalecer contra ella. Ahora, inmediatamente Jesús saca una ilustración bastante interesante. Le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. De allí en adelante, hay muchas personas que piensan, ¿ustedes no han visto algún dibujito de Simón Pedro a las puertas del cielo recibiendo a la gente? ¿Por qué? Porque tienen llavero, pues. Porque claro, si Jesús le dijo que tenía... yo he visto muchas veces el dibujito de Simón Pedro diciendo, no, mira, tu nombre de usuario y contraseña no están aquí, así que tú no entras. No se refería a eso Jesús. Jesús estaba refiriendo a que aquellas personas que reciben la revelación del Padre y que llegan a entender que Él es el Hijo de Dios, esas personas empiezan a participar de su iglesia, y es su iglesia la que es capaz de abrir las puertas para que otras personas puedan llegar a la presencia de Dios. Nosotros como parte de la iglesia, Simón Pedro como parte de la iglesia, como parte del proyecto de Dios del que Jesús estaba hablando, tiene esta autoridad, y hay otros pasajes de la Biblia que respaldan esto, que ya no dicen a uno solo, a un cristiano, sino dice, y ustedes van a tener la capacidad de abrir la puerta. Entonces, nosotros incluso ya sabemos que nosotros hemos recibido de Dios la promesa de que todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, como acabamos de ver en el estudio. Entonces, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos esa responsabilidad y esa autoridad. Así que, hermanos, ¿somos nosotros conscientes de quién es Jesús? Nosotros vamos a ser responsables de compartir con otros quién es verdaderamente Jesús. No vamos a poder obligar a nadie. Ustedes saben que cada uno sigue siendo libre de opinar lo que quiera. Pero nosotros vamos a tener la responsabilidad y el privilegio de ayudar a otras personas a encontrar la respuesta correcta a la pregunta más importante, que es, ¿quién es Jesús? El simple hecho de que tú puedas acercarte a alguien y puedas compartirle
No es una cuestión de que tú le preguntes cuál es la iglesia correcta. No es, la pregunta no es cuál es la denominación, porque miren, hay muchas denominaciones. Yo conozco metodistas, adventistas, bautistas, muchos istas. Y podemos seguir con la lista de todas las versiones que hay y todo lo que dicen los carteles a la puerta de los edificios de las iglesias. Hay muchísimos, y aquí en la zona hay muchísimos. No es cuestión de el nombre de la iglesia. Lo importante es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y van a haber algunos que van a decir, bueno, él fue un maestro muy importante. Fue mucho más que un maestro importante. Jesús es el Hijo de Dios. Y conforme a los testigos que escribieron este libro, no hubo ninguna tumba que fuera capaz de contener el cuerpo de Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Y de acuerdo a la palabra, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Yo quiero decirte como Jesús le dijo a Simón: si has entendido que Jesús es el Hijo de Dios y te has comprometido con Él para seguirle hasta que Él venga, eres bienaventurado. Bienaventurado eres tú, y ya no Simón. Tú. Bienaventurado eres tú, o bienaventurada eres tú, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. No hubo pastor que fuera capaz de predicártelo, te lo reveló Dios. Pero ahora nosotros somos responsables de vivir conforme al proyecto de Jesús. Podríamos seguir leyendo más adelante, no lo voy a hacer, pero es allí donde Jesús invita a todos a negarse a sí mismos, a tomar la cruz y a seguirle, para vivir ya no a la manera de uno, sino a su manera. Y cuando lo hagamos, nosotros vamos a ser capaces de ayudar a otros a encontrar la salvación en Cristo Jesús. Así que estemos seguros, primero que nada, de responder adecuadamente a la pregunta: ¿quién es Jesús? Y segundo, seamos capaces de ayudar a otros a responder esa pregunta. Hay compañeros de trabajo que si tú no les llevas a cuestionarse esta pregunta, se pueden morir mañana y se pueden ir al infierno. De verdad, en serio. No es una frase que usamos los predicadores para asustar a la gente. Es de verdad esto. Hay familiares tuyos con los que tú estás en contacto, tal vez vía electrónica, que si no hacen la pregunta, si no la responden, si no llegan a enterarse de que Jesús es el Hijo de Dios, su eternidad está comprometida para nada. Entonces somos responsables, seamos responsables y ayudemos a otros a entender que solamente en Jesús, el Hijo de Dios, hay salvación. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias, Señor. Señor, ocurrió para cada uno de nosotros en diferentes momentos, Padre, pero te damos gracias porque estamos aquí, porque tú nos has revelado, Señor, qué grande que eres. Tú nos has revelado que Jesús es el Salvador. Te damos gracias, Señor. Gracias por esa revelación. Gracias, Señor, por las personas que usaste. Gracias, Señor, por los medios que utilizaste. Gracias, Señor, por permitirnos hablar de esto una y otra vez. Y, Señor, queremos responder adecuadamente. Y así como Simón Pedro, Señor, no queremos guardarnos más esta verdad y queremos anunciar a todo el que quiera escucharlo que Cristo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, gracias. Gracias por tu revelación y gracias porque al entender quién es Jesús, nosotros hoy en día podemos comprometernos contigo. Y no queremos, Señor, vivir ya ni un día alejados de ti.
Señor, queremos tener sed de tu presencia, sed de tu palabra, queremos aprender de ti y queremos conducirnos por esta vida, no conforme a nuestra idea de la vida, sino conforme a tu voluntad. Por eso, Señor, nos ponemos ahora en tus manos y queremos rogarte, Señor, ayúdanos a vivir como es digno de ti, pero también, Señor, ayúdanos a ser capaces de ayudar a otros a entender quién es Jesús, para que no se pierdan, Señor, para que haya más personas que encuentren la salvación. Señor, gracias por este momento de adorarte, gracias por este momento de poder llegar delante de ti con gratitud. A ti queremos darte toda la alabanza y queremos consagrarte nuestras vidas, Señor. Señor, bendice la vida, la familia de cada uno de los que estamos aquí. Señor, tú conoces las necesidades, tú conoces las inquietudes, tú conoces las dudas. Padre, en el nombre de Jesús queremos rogarte que tú estés levantándote poderoso en nuestras vidas y que toda obra de nuestro enemigo espiritual sea destruida por ti, Señor, y que tú estés derramando tu gracia sobre nuestras vidas. Mira el hogar de cada uno. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz y para que podamos andar conforme a tu voluntad y que cuando lo hagamos podamos experimentar esa paz tuya que nos renueva, nos fortalece y nos dirige. Gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos y descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, claro. Hermanos, antes de que nos vayamos, el Señor me estaba dando una palabra, ¿verdad?, para compartir con ustedes, y yo la quiero ser obediente y compartir, ¿verdad? Creo con todo mi corazón que es de parte de Dios, y mientras estaba hablando el pastor, el Señor me ponía que Él quiere bendecir a todos ustedes, ¿verdad?, en especial a las familias que necesitan trabajo. Entonces, Dios me decía que pasaran enfrente los que necesitan de un trabajo, porque Dios les quiere bendecir. Pero las palabras claras que escuchaba de parte del Señor es de que yo te quiero honrar con un trabajo, pero yo quiero que tú me honres. Quiero que seas fiel, que me honres en mi casa, que me honres en tu casa y que me honres en el trabajo. Entonces, yo creo con todo mi corazón, ¿verdad?, que sé que esta palabra es de parte del Señor. Entonces yo quiero a los que especialmente están necesitados de un trabajo, que si pueden pasar aquí enfrente para que el pastor, hermano Everardo, si usted también puede orar por las personas que están necesitados de un trabajo, que pueden pasar aquí enfrente. El Señor les quiere bendecir y quiere que oremos por ustedes. Si ustedes están buscando un trabajo, también, y si necesitan de un trabajo, si sus esposos no están aquí y necesitan un trabajo, pueden pasar ustedes como esposas en representación de su esposo, para que ustedes también compartan con ellos, ¿verdad?, la palabra que el Señor les ha dado. Entonces, hermano Gerardo y los demás, ¿verdad?, si pueden orar por esas personas que están necesitando de un trabajo. Es muy importante esto, hermanos. Hay veces que nosotros no ponemos las cosas sencillas de Dios en sus manos, y tenemos que saber que a Dios le importa esto. Si tú no tienes trabajo, si tú no puedes pagar las cuentas, si no te alcanza, a Dios le importa. Entonces vamos a ponerlo delante de Él. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Señor, estos pasos que han dado mis hermanos para estar aquí delante de ti es su expresión de fe para buscarte, Señor, para pedirte tu bendición. Señor, tú conoces las oportunidades de trabajo que hay aquí en la zona y tú conoces la necesidad de cada una de estas familias. Padre, acabamos de recordar cuánto te importa a ti la necesidad que cada uno tiene. Y Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner la necesidad de cada uno en tus manos en este momento. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que proveas trabajo para todas estas familias
de tal manera que no falte. Y Señor, te rogamos que cada uno pueda responder con fidelidad en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, que cada uno te pueda servir conforme a los planes que tú ya tienes. Pero Señor, tú sabes, hay niños involucrados en esto, hay necesidades, hay cuentas que pagar, y Señor, somos conscientes de que a ti te importa todo esto. Por eso, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que tú proveas. Tú eres nuestro proveedor. Y por eso venimos delante de ti y te rogamos en el nombre de Jesús que tú proveas ese trabajo que tú ya tienes preparado. Contamos con eso, Señor, que tú ya tienes la puerta para abrir delante de cada una de estas familias, para que no falte nada en ninguno de estos hogares. Lo ponemos en tus manos y desde ya te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén.